Hoy vamos a hablar de petróleo y para ello tenemos que aprender rápidamente un par de conceptos, arrancando por crudo. El crudo es simplemente el petróleo extraído de la tierra. El crudo es lo que ustedes creen que está hecho de dinosaurios, pero realmente está hecho de plancton. En la gran mayor medida, el petróleo está hecho de los organismos grandes y pequeños que han vivido en el mar durante miles y millones de años y eventualmente se comprimen y se vuelven petróleo. Hay varias formas de comparar el precio de ese crudo, de ese petróleo extraído. Los precios de comparación se conocen como benchmarks, los benchmarks del crudo. Los tres principales son WTI, que significa West Texas Intermediate o el intermedio del oeste de Texas, la mezcla Brent, que es la mezcla del norte de Europa, principalmente en los pozos del norte, es como los precios mezclados entre Inglaterra, Noruega, etcétera, y el crudo de Dubái. Hay otros índices y otros benchmarks, pero estos son los tres precios de petróleo que normalmente se manejan y en general tienden a ser muy cercanos. Este es un gráfico de 1988 a 2018 de cómo se mueve el precio de WTI, que es el West Texas Intermediate, o el crudo mezcla Brent a lo largo de los años, desde el 88 hasta el 2018. Abajo, donde dice spread, es cuando ven la diferencia de precios, pero en general es muy similar. Lo que pasó recientemente es que el WTI o el West Texas Intermediate de repente fue a números negativos. El 20 de abril cayó a menos $40, pero eso no significa que el precio del petróleo a lo largo del mundo costara $40. Hay precios futuros y precios en el momento. Esto es un concepto muy importante a recordar. Los vamos a llamar future price o spot price, que son los nombres técnicos del mercado. ¿Esto qué significa? Que normalmente hay personas que compran el petróleo antes de ser entregado y especulan con el potencial precio que va a tener en el momento de la entrega. Y hay intermediarios que lo compran o más caro o más barato para tratar de hacer dinero en ese proceso, del momento antes de que exista al momento posterior a que exista. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo tener el dinero inmediatamente y no cuando me lo compran. Eso es muy común en procesos de algo que se llaman commodities. Funciona así. Te pago hoy $40 por un barril de petróleo con la promesa que me lo vas a entregar en abril. Esa es la forma en la que funcionan los futuros. ¿Quién vende el petróleo? Quienes lo extraen. Los rigs de petróleo, las empresas petroleras que están extrayendo, ellos son los que venden. ¿Quién lo compra? Quienes procesan, porque la gasolina no es petróleo. Los plásticos no son petróleo. El petróleo no sirve para mucho en su estado crudo, tiene que ser procesado y procesarlo e incluso almacenarlo es caro. Pero también en ocasiones lo compran intermediarios, que son especuladores o inversionistas, para que los rigs tengan dinero inmediatamente o simplemente para invertir en un mercado que es muy seguro. Esto lo explicamos de una manera más profunda en el curso de trading al que tú ya tienes acceso con tu suscripción. La razón por la que esto pasa es porque hay demanda constante. La demanda fluctúa, pero no cae, porque la humanidad necesita petróleo para funcionar. Y lo otro que hay que recordar es que los contratos a futuro vencen. Eventualmente, lo que yo compré, tengo que recibirlo. Los intermediarios normalmente no reciben petróleo. Los intermediarios venden su contrato a alguien que sí realmente lo va a recibir, como por ejemplo una refinería, antes de que llegue el vencimiento. Los contratos vencidos requieren entrega. ¿Pero qué no contaban los traders y los inversionistas? No contaban con que en un pueblito de China, que realmente es una ciudad gigantesca llamada Wuhan, a un chino le diera hambre y le diera por ir a comerse una sopa de murciélago. Y en el instante en el que se comieron una sopa de murciélago, el mundo entero entró en llamas porque caímos en una pandemia del coronavirus, lo que hizo que la gente ya no esté en las calles, lo que hizo que no estemos saliendo a nuestras casas, prendiendo nuestros automóviles, moviendo la economía y que todos estemos encerrados redefiniendo lo que significa contacto social a través de una serie de cajitas en una videollamada. Entonces, de repente, estos inversionistas que estaban completamente felices ahora tienen que recibir un tanquero de petróleo porque las refinerías están llenas y no lo quieren comprar y no lo quieren comprar a ese precio. Porque resulta que el petróleo, cuando está quieto, empieza a generar una serie de cosas tóxicas, sulfuro, entre muchas otras. Almacenar el petróleo no es gratis y como nadie lo quería comprar en ese momento, entonces de repente los inversionistas y los traders entraron en pánico y están tratando de dárselo a quien sea el precio que sea, porque de otra manera van a tener en la entrada de sus casas un tanquero de petróleo que les quiere entregar el petróleo. Y tú no puedes comprar petróleo. Porque muchos dijeron, uy, si está negativo y me pagan, pues yo lo compro, yo guardo 2 barriles en mi casa. No se puede. Primero que todo es ilegal en la gran mayoría de países. Y segundo, un barril de petróleo en tu casa te va a matar. Genera una serie de químicos por el simplemente hecho de estar quieto, incluso si lo tienes bien tapado.
que te mata de una manera silenciosa y sin olor. Esta también es la razón por la que el precio de la gasolina no baja de manera instantánea, porque la gasolina y el petróleo son cosas distintas. Hay un proceso que tiene que ocurrir y no importa que el petróleo esté en números negativos para el contrato a futuro de abril. Y eso es lo importante. Lo que cayó fue el contrato a futuro de abril, que se entrega en mayo. Los contratos de junio no han caído todavía. Entonces, este cuento de la fluctuación del petróleo no te afecta directamente. Solamente te afecta si trabajas en petróleo, si tienes un contrato que se vence y nada más. Pero a nivel macroeconómico, la cosa sí es muy compleja, porque resulta que muchos países de nuestra región, su Producto Interno Bruto depende del precio del petróleo. El 28% del Producto Interno Bruto de Venezuela depende directamente de la fluctuación del petróleo. El 20% de Ecuador, el 8% de México y el 2% de Argentina. Pero no solamente está el Producto Interno Bruto, sino también el porcentaje de exportación. El 97% de las exportaciones de Venezuela son petróleo, el 70% de Colombia, el 57% de Bolivia y el 57% de Ecuador. También hay que recordar que esto afecta las acciones de las empresas que transan petróleo y esas acciones también implican el empleo de muchos y esto genera desempleo a nivel masivo. Los empleos de la gente que trabaja en Petrobras, en Ecopetrol, en Chevron, en Texaco, en Pemex, en PDVSA, en Pacific Rubiales, entre muchas otras. Hay una organización que se dedica a evitar que esto pasa. Se llama la OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. También conocida en el mundo hispano como OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La OPEC está compuesta por Algeria, Angola, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, la República del Congo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, siendo Arabia Saudita el líder de la OPEC. Hay una versión extendida que se llama la OPEC Plus, que incluye otros 10 países: Rusia, Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Kazajstán, Malasia, México, Omán, Sudán del Sur y Sudán. Esta organización está liderada por Rusia y aquí entra la geopolítica, porque resulta que hace ya un par de años los árabes, en particular Arabia Saudita, quieren controlar el mercado del petróleo porque ellos extraen petróleo más barato que nadie. Por ende, a ellos les conviene tener los precios de petróleo bajos porque ellos le pueden sacar rentabilidad a un petróleo barato, donde otros países les cuesta mucho más dinero extraer petróleo, por ende necesitan un precio de petróleo mucho más alto. En particular, Arabia Saudita quiere afectar a Irán, porque Irán y Arabia Saudita son dos diferentes lados del Islam que a nivel geopolítico constantemente han peleado por control del Medio Oriente. Véase, por ejemplo, lo que pasó en la Guerra del Golfo o lo que ha pasado últimamente en Yemen. Esto también afecta a la razón por la que Trump intentó matar y eventualmente mató a un general de Irán conocido como Soleimani. Hay un video de Platzi Live donde explicamos esto en YouTube. Busquen Platzi espacio Irán y lo van a encontrar. Pero resulta que esto afecta a Rusia, porque a Rusia no le gusta nada esto. Primero, porque a ellos no les conviene la desestabilidad de la región, y segundo, porque Rusia extrae el petróleo más caro que Irán y más caro que Arabia Saudita. Entonces, aunque Arabia Saudita esté tratando de cagar a Irán, esto afecta a Rusia de una manera directa. Y en teoría, toda esta teoría conspiratoria hace creer que lo que quieren es acabar con Estados Unidos. Pero Estados Unidos son un montón de cowboys que les importa un carajo todo esto, porque Estados Unidos no importa que el petróleo sea más caro o más barato, tienen un mercado interno súper gigantesco, tienen reservas estratégicas de petróleo y tienen tecnología muy avanzada, en particular alrededor del fracking, que les permite apagar y prender como quieran cuando quieran sin que les afecte tanto. Entonces esto no tiene tanto que ver con Estados Unidos. Aparte de esto, los países tienen formas de arreglar el precio del petróleo, conocidas como las reservas estratégicas de petróleo. Esta, por ejemplo, es la reserva estratégica de Japón, esta es la reserva estratégica de la India y esta es la reserva estratégica de Estados Unidos. Son tanques inmensos protegidos militarmente, cuyo objetivo es guardar largas cantidades de petróleo para momentos como este. Los liberan o los retienen a partir de lo que puede ocurrir con el precio del petróleo y que afecte al país, pero también están ahí en caso de una guerra mundial o en caso de conflictos grandes. Pero nadie se esperaba que el mundo dejara de usar petróleo porque de repente todos estamos en nuestras casas debido a los virus. Y el problema es que incluso en las reservas estratégicas se está acabando el espacio para almacenar el petróleo. En Estados Unidos, uno de esos lugares se llama Cushing, en Oklahoma, que es el lugar donde se conectan todos los oleoductos, los pipelines, lo que llaman los caños o las tuberías de transporte de petróleo. Cuando se llenan, está ahí porque es el punto central al que se puede distribuir el petróleo alrededor del resto del país. Y cuando se llena, pues ya nadie lo recibe y por eso se le paga para que lo reciban. Por eso los precios se vuelven negativos. En Latinoamérica eso también existe. En Colombia, uno de los oleoductos más famosos es Caño Limón Coveñas. No hay un lugar que se llame Caño Limón Coveñas. Es el caño que va de Limón a Coveñas, que va de los llanos hasta la costa.
Y hay muchos otros pipelines, muchos otros oleoductos en Colombia. En particular, uno muy famoso y controversial ha sido el oleoducto de Rubiales. En México también hay varios oleoductos y varias estructuras. Hay almacenamiento en Veracruz, por supuesto, hay almacenamiento al norte y uno de los más populares o más famosos, conocido por muchas razones, es San Martín Texmelucan, que también se están llenando, se están llenando. El problema es que si se llenan, no importa cuánto me pagues, no tengo dónde guardarlo porque es muy costoso guardar petróleo. En este momento, quizás hay un exceso de 20 a 30 millones de barriles al día de petróleo en producción, en particular enfocado por Arabia Saudita. Esto está haciendo que nadie sepa qué hacer con el petróleo. Y el problema es este: el mercado del petróleo se está acabando el espacio para guardarlo y no saben dónde lo van a guardar. Los analistas creen que alrededor de mayo o junio esto va a explotar y de repente nadie va a comprar petróleo por un tiempo. Esto le conviene muchísimo a los saudis porque incluso si el petróleo es igual a cero y no vale nada porque hay un exceso de petróleo en el planeta, ellos tienen reservas de dinero inmensas y lo que van a hacer es que van a quebrar a los otros países que dependen de un mercado constante para poder funcionar. Tengan en mente que Arabia Saudita es el país que no le importó invertir en una empresa que le da cerveza gratis a la gente que renta un escritorio. Si esto pasa, hay una probabilidad muy grande de que una quinta parte de la producción del petróleo va a estar offline por años. Esto significa que Riyadh va a controlar el mercado del petróleo y que después de esto, cuando múltiples países y empresas de generación de petróleo quiebren, ellos controlan por completo el precio del petróleo, quién lo tiene y muchas otras cosas. Pero los países no son estúpidos. Hace 10 años, México creó el Mexico Oil Hedge, que es básicamente un seguro al que le pagan constantemente para asegurar un precio mínimo de petróleo en situaciones terribles. México ha estado usando su seguro de vida para el petróleo desde hace un rato. Es conocido en Wall Street como la transacción de petróleo más importante del mundo. Así de grande es el hedge de petróleo de México. Y esto les mantiene a flote, pero tiene un tiempo límite. No sabemos cuál es el tiempo límite y eventualmente se puede acabar ese seguro de vida que lleva 10 años México comprando. También hay que tener en mente que no todo el petróleo es igual. No todo el petróleo que extraemos es el mismo y sus precios cambian a partir de la complejidad de la extracción y de la refinación. Hay petróleo dulce, petróleo agridulce, petróleo superficial y esto depende, por ejemplo, de si tiene una gran cantidad de sulfuro, si tiene que extraerse de piedras porosas o si en cambio es 100% líquido. La gran mayoría del petróleo en el mundo no es simplemente una piscina que está allá afuera, hay que extraerlo de las piedras, entre otras cosas. Yo espero que todos ustedes estén aprovechando su suscripción y hayan tomado el curso de finanzas personales porque lo que se viene para los países que dependemos de petróleo es complicado. Arranquemos por uno de los ejemplos más jodidos. Alberta, en Canadá. Alberta, en Canadá es una región idílica y hermosa, básicamente es el Suiza de América, pero no tiene ningún tipo de acceso al mar. Está alrededor bloqueado por tierra. Por ende, solamente le pueden vender su petróleo, que es una de las fuentes principales de ingresos de Alberta, a Estados Unidos, a precios del petróleo norteamericano. No pueden controlar nada, manejar nada, no tienen hedge, no tienen reservas estratégicas. Muy probablemente van a tener que apagar su producción de petróleo por los próximos 5 a 10 años. Y luego está Venezuela. Venezuela es un caso muy complejo, porque en Venezuela el 97% de la economía depende del petróleo. Venezuela no hace nada más. Venezuela, antes de esto, ya estaba colapsando no la industria venezolana, sino la civilización venezolana en sí misma. Mínimo, por los próximos 10 años, el gobierno de Venezuela no va a poder depender del petróleo. Y eso significa que ¿de qué dependen? Que ¿cómo va a funcionar Venezuela como país? Luego está Irán. Irán ya ha sido afectado por las sanciones que Estados Unidos le ha puesto para tratar de apagar su capacidad de exportación petrolera y ahora va a estar mucho, mucho, mucho más afectado. Esto puede generar guerras, esto puede generar una desestabilidad épica. Rusia también está afectado porque los pozos petroleros de Rusia están en permafrost, en las nieves perpetuas árticas. Esta es la razón por la que Rusia está en contra de aceptar que el calentamiento global existe. Es la razón por la que Rusia manipula la opinión del planeta entero alrededor de temas como calentamiento global, como iniciativas ambientales. Es la razón por la que dicen que muchas cosas son fake news y por la que pusieron a Trump en el poder en Estados Unidos. Porque ellos, si no tienen esto, no tienen muchas otras cosas y la economía va a colapsar.
Por los próximos 15 años, muy probablemente Rusia no va a poder extraer petróleo de una manera rentable. Y por supuesto está Irak. Irak estaba más o menos llegando a una cercanía de estabilidad y evitando una guerra civil interna porque estaban logrando estabilizar su producción petrolera. Y con esto no hay nada que hacer. Estos eventos que uno no se espera se conocen como cisnes negros o black swans, pero pueden ocurrir otros cisnes negros más allá de lo que pasó con el coronavirus y la guerra de precios entre Arabia Saudita, Irán y Rusia, como por ejemplo que hayan ataques terroristas contra los tanqueros petroleros. Hay una cantidad limitada de tanqueros en el mar, limitada. Arabia Saudita le prestó a todo el planeta todos los tanqueros que tiene disponibles. Con la destrucción de un solo tanquero pueden afectar la capacidad de almacenamiento a un nivel mucho más allá del predicho y con la ruptura de la cadena de distribución del petróleo pueden frenar no solamente la economía, sino toda la producción petrolera del planeta de una manera terrible. Ojalá no pase eso. Pero también está el hecho de que el mundo entero se está moviendo a necesitar menos petróleo, a que los automóviles funcionen con electricidad, a que logremos tener aviones que no requieran querosene. Eso va a tomar mucho más tiempo, pero es inevitable. Ahora, hay que tener claro algo y es que las reglas físicas no han cambiado. La energía sigue siendo igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, lo que significa que para crear cosas tenemos que usar energía, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos a seguir necesitando petróleo porque el petróleo no es solamente gasolina. El petróleo genera muchísimas otras cosas de las que el planeta necesita. Y los subproductos del petróleo van a seguir siendo relevantes por lo menos por el próximo siglo. Sin embargo, hay que recordar que el petróleo mueve la comida del mundo y que esto puede afectar no solamente la seguridad y la soberanía de nuestras naciones, sino simplemente la capacidad de alimentarnos. Ayer, las Naciones Unidas publicaron que creen que el mundo está en riesgo de una hambruna de proporciones bíblicas. Miren la frase que dijo el encargado de seguridad alimentaria en las Naciones Unidas. Puede que estemos enfrentando múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en los próximos meses, no años. La verdad es que no tenemos el tiempo de nuestro lado. Esto es terrible. Es interesante, es fascinante y es aterrorizante. Y es la realidad, la nueva realidad. Hay cosas que podemos cambiar y otras que no. Ustedes no pueden cambiar el precio del petróleo.